¿Cuántos desean honestamente la vida de otra persona? ¿Cuántos desean su casa, su coche, su dinero, su color de ojos, su color de pelo? ¿Cuántos honestamente? Yo conocí mucha gente que decía, ay, que yo estuviera güerito, o que tuviera ojos azules. Así me conocieron a mí de ojos azules, ¿verdad? Pero pues el desierto, mire cómo me tiene hoy. Pero es cierto, no es cierto, hermanos, que deseamos muchas otras cosas, pero la pregunta es, ¿cuántos anhelan la unción? ¿Realmente cuántos pueden decir, yo anhelo esta unción? Honestamente ¿lo han pensado alguna vez? Así como deseas algo, ¿por qué no desear la unción de alguien, hermano? Y no solo desear la unción de alguien, sino decir, yo quiero la doble porción de esa persona. ¿Te imaginas, hermano? O sea, Jesús dijo, y ustedes harían cosas mayores de las que yo hice. En Pablo se cumplió. ¿Y en los demás? Y esa palabra fue para todos nosotros, para todos aquellos que queramos ser discípulos, porque no lo dijo para el pueblo o para las ovejas. ¿Para quién lo dijo en sí, hermanos? Para los discípulos. Jesús lo dijo para los discípulos. Entonces, precisamente por eso, hermanos, necesitamos primero ser un buen discípulo, deseando la unción. Hoy vemos que muchos anhelan los milagros, anhelan las señales, anhelan muchas cosas, pero realmente, ejemplo, ¿cuántos anhelan la unción que tuvo Juan el Bautista? ¿Cuántos? Nadie levanta la mano. Y la Biblia dijo que no hubo nadie como él. O sea, tú dices, bueno, pero no hizo ni un milagro. Pero tuvo una unción que nadie tuvo sobre la tierra. Bueno, dice la palabra eso. No como Jesús, no comparando al Señor Jesús, pero dijo que como él no hubo uno. Porque él los llevaba al arrepentimiento y a la conversión, lo que muchos otros no hicieron. La unción de Juan era diferente, hermanos. ¿Y tuvo sus discípulos, hermanos? Sí, pero desafortunadamente se fue desviando, ¿no? Porque se acuerdan que hasta los discípulos dijeron, dice el Señor, si eres tú o esperamos a otro. Sí, o sea, se empezó a desviar. Entonces, ¿qué clase de unción es la que anhelamos nosotros, hermanos? Necesitamos pensar muy bien qué clase de unción queremos nosotros. Por eso es que hoy voy a poner un ejemplo de alguien que fue predestinado, un hombre que deseó la unción de alguien más, un hombre no solo que la deseó, sino que se esforzó, tuvo disciplina, fue valiente, comprometido, entregado. ¿De quién creen que estoy hablando? Eliseo. Exactamente, de Eliseo. Acompáñenme a Primera de Reyes 19:16. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Bueno, aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que estamos hablando de la historia de Elías. Elías, uno de los mayores profetas que habla el Antiguo Testamento, realmente sobrenatural. Elías, un hombre sobrenatural. La Biblia dice que era tisbita, ¿verdad? Pero he escuchado predicadores que hablan de que realmente él no era de esta tierra, porque no se habla ni de su descendencia, no se habla de nadie de su familia. Realmente Elías, un siervo poderosísimo. ¿Cuántos no anhelarían la unción de Elías? Fue arrebatado, no vio muerte. O sea, qué cosas tan sobrenaturales vivió Elías. ¿Cuántos no desearíamos tener la unción de Elías, hermanos? Uf. Bueno, al menos los que han estudiado o si llegan a estudiar la vida de Elías, porque realmente es poderosa. El ministerio de Elías es grande, pero aquí, hermanos, vemos que después de que Elías, después de que salió de una gran victoria, por las palabras de una mujer llamada Jezabel, dice la palabra que se metió a una cueva, entró en una depresión tremenda, sintió que iba a morirse, le pidió a Dios que lo matara,
El mismo pueblo de Dios mató a sus profetas y tiró los altares de Dios. Entonces en ese tiempo, hermanos, gracias a Jezabel, ella contaminó a todo el pueblo. Fíjense, los mismos judíos, los mismos hijos de los judíos destruyeron los altares hacia Dios y se estaban metiendo en la adoración a Baal. Entonces, hermanos, Elías, dice la palabra, recuerdan esa historia, ¿verdad? Donde Elías reta a los profetas de Baal y dice, pues vamos a ver quién es más, qué Dios es el más poderoso, ¿verdad? Y que oran y que se consume ¿cómo se llama? La ofrenda. Y pues dejen ridículo a los otros profetas y les cortan la cabeza. Tuvo una victoria tremenda, pero por cuestiones de las palabras de Jezabel que le dijo que lo iba a matar, cayó, entró en una depresión tremenda. Y entonces, hermanos, después de que sale de esa depresión, porque el Padre le dio de comer alimento de ángeles, fíjense, un alimento tremendo. Dice la palabra que pudo caminar más de 40 días. Y después de caminar esos 40 días, Dios le dio instrucciones. Y estamos viendo aquí cuando leíamos que tenía que ungir. Gracias, hijo. Dijo, ¿qué leíamos? Primera de Reyes 19:16. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, Abel Meoad, ungirás como profeta en tu lugar. Dios le estaba dando la instrucción que había un hombre predestinado llamado Eliseo. Sí sabían que Eliseo era predestinado. ¿Se acuerdan cuando leíamos Jeremías? Donde dice, no me digas que eres un niño si yo te conocía antes de que salieras del vientre. Eliseo también era un hombre predestinado por Dios. Porque Dios le da la instrucción a Elías y le dice, ve y úngelo como profeta en tu lugar. Fíjense, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cada uno de los que estamos aquí necesitamos enriquecernos de la palabra de Dios, de nuestro ministerio, del propósito que Dios tiene para nosotros. Sumar, llenarnos, aprender, crecer, desarrollarnos, pero en algún momento, ¿qué necesitamos hacer? Todo lo que tenemos nosotros, dejárselo a alguien más. Y eso lo tenemos que hacer. Y un día le dije al apóstol, porque él dice que tiene una Biblia que lleva como más de 20 años con ella, ¿no? Como 30 años, algo nos dijo una fecha. Tiene una Biblia, hermanos, donde toda rayada está. Ya ves que él para todo dice, subrayen esto y subrayenlo, todo subrayada con letras. No es, para mí es un tesoro, ¿no? Y yo le dije, hermano, pues déjemela a mí, ¿no? Y de ahí viene este tema que lo hice. Porque él me dijo, ¿eres un Eliseo? Fue lo único que me dijo. Ya dije, bueno, y estuve pensándole en la noche, ¿no? Yo dije, es cierto, o sea, realmente no solo es decir, dame o quiero esto, ¿no? Sino tienes que desearlo. Yo siempre me enamoré de la unción del apóstol Mario, su palabra, su enseñanza y todo. Y obviamente, pues nunca lo voy a dejar. Es hombre, como yo, como ustedes, tenemos situaciones de todo tipo, pero cuando tú te enamoras de la unción de alguien, realmente debes de anhelar cómo predica, su revelación, su palabra, no sé, hermanos, pero realmente tú tienes la visión fija sobre qué es lo que quieres para ti, hermanos. Yo, ¿por qué les conté todo esto? Porque realmente es algo en lo que me enfoqué y dije, y yo quiero eso. Y así va a ser, y al día de hoy, pues, vemos que seguimos juntos y vamos a estarlo, ¿no? Entonces, Eliseo, hermanos, dense cuenta que fue un hombre escogido por Dios. Dios le dio la instrucción a Elías que fuera y lo ungiera. Vamos a seguir leyendo esta historia, por favor. Primera de Reyes 19 al 20. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto. Dejando a los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mis padres y a mi madre, entonces te seguiré. Y él dijo, ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Fíjense, hermanos, cómo a Eliseo le pasó lo mismo que a Pablo. Pablo estaba presente cuando estaban matando
a Esteban, y el manto de Esteban, ¿a quién se lo aventaron? A Pablo. El manto de Esteban, hermanos, cayó sobre Pablo. Y aquí Elías tomó el manto y ¿qué hizo, hermanos? Se le echó a Eliseo. ¿El manto qué es, hermano? ¿Quién me puede decir? Cobertura, es la cobertura. Es la cobertura, hermanos. Entonces, fíjense cómo la unción la da el Espíritu Santo a su tiempo, en su momento. Porque no fue al momento de Pablo, ¿verdad? Fue el primero la cobertura. Entonces, dice la palabra que todo hombre tiene que estar sujeto a alguien más. Debemos de tener una cobertura. Mi cobertura es el apóstol. Y yo soy la cobertura de los de aquí, hermanos. Y al rato ustedes, Dios sabe, van a ser cobertura de alguien más. Entonces, pero a fin de cuentas tienes que arropar a alguien. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y a cuánto les gustaría arropar a alguien? Amén. Amén, amén. Pero ¿será fácil, hermanos? Híjole, no es fácil. Primero, hermanos, piensen esto. Uno tiene el anhelo de enseñar. Uno tiene el anhelo de dar lo que Dios te ha dado a ti. Pero si esa persona no quiere. Y como que sí, como que no, como que a veces sí, como que... Y no estoy hablando de nadie en especial, porque todos están así como que ya están sangrando. Pero ¿qué pasó con Eliseo, hermanos? En cuanto le dan la cobertura, ¿qué hace? Deja despedirme de mis padres y te sigo. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a seguir la obra de Dios de esa manera? ¿Cuántos? Jesús le dijo a Pedro, déjala, tira las redes y vente. ¿Cuántos anhelamos que algo así suceda, hermanos? Al menos yo como apóstol hoy digo, oh, amén. Que todos dijeran, vámonos, entrémosle. Y que no estemos con que, a ver, hermano, ¿dónde estás? ¿Y por qué no viniste hoy? ¿Sí me entienden, hermanos? Pero fíjense las características de Eliseo, hermanos. Eliseo primero era predestinado, era escogido por Dios. Posteriormente, hermano, ¿cómo estaba cuando lo encontró? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Estaba trabajando 12 yuntas de bueyes. ¿Ustedes creen que Dios, cuando se habla de la Biblia, nada más dan números y hablan de personajes nada más así porque sí? Todo tiene una enseñanza. El número 12, ¿qué significa? El gobierno de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que los bueyes somos los ministros. Eso dice la palabra. Entonces, fíjense cómo estaba trabajando este hombre, hermanos. Estaba trabajando en la última, dice que él estaba en una de las 12 yuntas de bueyes, estaba en la última. Entonces, dejando a los bueyes, corrió tras Elías, ¿y qué dijo? Déjame dejar todo y seguirte. Hermanos, Eliseo tomó la decisión de seguirle, dejar en segundo lugar su vida cotidiana, dándole prioridad a su llamado. Ustedes se escucha muy fácil esto, pero ¿cómo es posible que Eliseo a la primera de cambios, hermanos, dejó todo? ¿A quién me puede decir qué, por qué o por qué sucedió algo así? Entonces toma esta decisión de seguirle, ¿verdad? Toma la decisión de seguirle, hermanos. Y su vida pues inmediatamente empieza a cambiar, hermanos. Porque piénsenlo, hermanos, ¿qué le habrá dicho su papá y su mamá a Eliseo? Estaba trabajando, estaba arando, a lo mejor dependían de él, porque dice Eric que estaba en hambre la tierra en esos momentos. Y no dice que el papá y la mamá estaban trabajando, estaba trabajando él. A lo mejor dependían de lo que él hiciera. Y de repente, me voy. ¿Es fácil, hermano? ¿Aquí qué le prometió Elías? Nada más le aventó su chamarra y órale, véngase para acá. Fíjense, hermanos, qué increíble es esto. Piensen en esto. Aquel que tiene un ministerio, tarde que temprano le van a aventar el manto. Pero hay gente que no lo quiere. Piensen lo que les voy a decir. Alguien que tenga ministerio y le lancen el manto y es predestinado y que no quiera, ¿qué va a pasar con esa persona?
Elías dijo, soy el último que queda. ¿Y qué dijo Dios? No, no, atrás de ti hay montones. Entonces Dios le dijo, unges a Eliseo, él se va a quedar en tu lugar. Híjole, hermano. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Primero, a tomar el lugar de alguien. ¿Cuántos estamos dispuestos? Hijo, ¿será fácil? No es fácil, porque ¿a qué te tiene que llevar, hermano? Tienes que seguir, Jesús dijo, los que siguen mis pisadas. ¿Se acuerdan? Seguir las pisadas del Señor, ¿será fácil, hermanos? Para nada. Entonces, hermanos, Eliseo tomó esa decisión de seguirle y dejando todo a un lado, hermanos. Entonces, no solo es decir, sí quiero o sí te voy a seguir. ¿Qué dice Segunda de Reyes 2:1? Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía del Gilgal con Eliseo. ¿De dónde venían, hermanos? Del Gilgal. Primero, cuando tú tomas la decisión de seguir a alguien, hermanos, vas a pasar un proceso. Y ese proceso, hermanos, el mismo proceso que vive el siervo, tú también lo vas a vivir. Yo les puedo decir que cuando iniciamos la iglesia con el apóstol Mario, en la sala de mi casa, ahí inició la iglesia. Él predicaba, poníamos una alabanza y ya después rentamos un lugar al lado de la casa, ¿te acuerdas? Entre todos empezamos ahí a trabajar, pero obviamente, ¿por qué cuento esto? Porque te das cuenta de las carencias, de las necesidades, de lo que vive el siervo, hermanos. Cuando Elías trajo a Eliseo consigo, ¿qué empezó a vivir Eliseo, hermanos? Vio toda la carencia que vivía Eliseo, las empezó a vivir también Elías. Bueno, perdón, al revés. Los dos vivían lo mismo, hermanos. Entonces, pues ¿a qué voy con esto, hermanos? Pues que hemos visto el desarrollo de cada uno de nosotros. Porque yo no era pastor, yo era el que cantaba en la alabanza y me peleaba con los de aquí que tócale bien y tú también y que no te sabes la canción, me decían a mí. Me aventaba mi remix aquí. Bueno, ¿a qué voy con esto, hermanos? Pues que te toca ver desde abajo todo lo que vives, las carencias. Aquel que quiere ministerio tiene que vivirlo, tiene que estar ahí presente. El que no se involucra mucho, ¿de qué se entera, hermanos? Honestamente, de nada. Y no anhela nada, en pocas palabras. Pero el que anhela realmente servir a Dios va a estar ahí metido. Va a estar ahí metido viviendo las carencias, viviendo las situaciones, las cosas buenas, las cosas malas. Entonces, hermanos, dice la palabra que antes de que Dios se los llevara, ¿qué sucedió, hermanos? Venían del Gilgal los dos. ¿Qué les recuerda, hermanos? El Gilgal. ¿Qué pasó en el Gilgal? Hubo una batalla, ¿qué más? Exacto, de Josué. Hermanos, tienes que cruzar tu Gilgal cuando anhelas y deseas un ministerio. El Gilgal, dice la palabra que cuando cruzaron el río Jordán después del desierto, llegando al Gilgal, Josué circuncidó a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Entonces, todo aquel que quiere cruzar con el siervo tiene que cruzar su Gilgal. ¿Para ustedes qué es cruzar el Gilgal entonces, hermanos? Una circuncisión espiritual, una circuncisión en el corazón, una dolorosa obediencia. Cuando cruzaron, hermanos, dense cuenta, ahorita que estemos estudiando esta parte, nos vamos a dar cuenta que cruzaron diferentes lugares. Y esos lugares tenían que vivirlos juntos, porque si no los vivían, entonces, hermanos, no se le iba a dar otra porción, no se le iba a dar lo doble, la doble unción. Entonces, dice la palabra que fue el primer campamento, Gilgal, hermanos, fue el primer campamento de Israel después de cruzar el Jordán. Obviamente fue donde Josué circuncida al pueblo y dice la palabra que lo circuncidó con piedra de pedernal. La piedra de pedernal, ¿cómo se da? Lo estudiábamos el otro día. ¿Cómo se da la piedra de pedernal? Es la que se talla uno con otro.
con esa misma piedra que se talló, con esos mismos problemas, con esas mismas circunstancias, con esas mismas vivencias, con esas mismas, tienes que circuncidar tu corazón. Con esas mismas piedras, hermano. Entonces, ¿sí entienden cómo es cruzar el Gilgal? Tienes que circuncidarte, tienes que dejar atrás toda aquella antigua forma de vida, hermanos, para que me entiendan. Josué dijo, ya llegamos a una nueva etapa de nuestra vida, todos los hombres los voy a circuncidar. Todo acabó, hermanos, la vieja manera de vivir en el desierto, donde la mayoría de sus padres ahí perecieron y quedaron. ¿Qué dijo Josué al circuncidar? Vamos a cortar todo eso que sobra. Eso que no sirve se va a circuncidar y lo vamos a cambiar. Entonces, cuando tú te empiezas a acercar a un siervo y empiezas a meterte a las cosas de Dios, hermano, se te van a cortar muchas cosas de tu vida que ya no sirven. Poco a poco vas a ir dándote cuenta que se tienen que cortar cosas. ¿Sí me entienden, hermano? Pero si no hay una circuncisión en lo natural, si no te circuncidas, ¿cuáles son los riesgos? Infecciones, enfermedades, ¿no? Para empezar, el pueblo judío. Uno no es judío si no está circuncidado, ¿verdad? Pero Pablo después dijo que la circuncisión ahora era del corazón. Entonces, todo hijo de Dios tiene que ser circuncidado, hermanos, pero del corazón, absolutamente todos. Entonces ellos venían, hermanos, fíjense, al inicio de su ministerio, al inicio de su caminar, lo primero que hizo fue cruzar el Gilgal. Lo primero que hizo. Después, ¿qué dice Segunda de Reyes 2? Segunda de Reyes 2:2. Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. ¿Qué le estaba diciendo Elías a Eliseo, hermanos? Aquí espérame, no te vayas a ir de aquí, voy a Betel y regreso. Pero Eliseo se había enamorado tanto de la unción de este hombre que ¿qué dijo? Vive el Señor y vive tu alma, que yo voy contigo, yo no me quedo aquí. Yo dije, voy a Guatemala, ¿y cuántos van a ir, hermanos? Ya somos 10 en total. Amén. ¿Verdad? Entonces dense cuenta todo lo que tienes que empezar a vivir, hermano. ¿De qué manera estaba el enfoque de la vida de Eliseo, hermanos? No, si ya me dijiste que te voy a seguir, es porque te voy a seguir a todos lados. ¿Y qué dijo? Vive el Señor y vive tu alma. Y nos vamos. ¿A dónde tenían que ir, hermanos? A Betel. ¿Betel qué es? ¿Qué significa Betel? La casa de Dios, ¿verdad? ¿A dónde tienes que seguirlo siempre, hermanos? A donde hay pan, a donde hay alimento, a donde se comparte de la palabra de Dios, hermanos. Y no solo eso, un lugar específico que a mí me encantó que fue Betel. Primero ese lugar se llamaba el lugar de luz. Y hubo un hombre que lo cambió y le puso el nombre de Betel. ¿Quién fue ese hombre? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Fue Jacob. Génesis 28, 11. Por favor, ¿qué dice? Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Hermanos, ¿quién agarra una piedra y la agarra de almohada? A ver, piénsenlo. ¿Quién agarra de piedra una almohada? Jacob lo hizo, ¿verdad? ¿Qué dice? Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. La piedra, ¿quién puede llegar a ser, hermano? Sabemos que es Cristo, que Él es la piedra en la que nos tenemos que recostar, en la que debemos descansar, ¿verdad? Pero una piedra también, ¿qué puede ser? ¿Qué me puede decir? Un obstáculo, algo, una piedra de tropiezo, algo que estorba. Pero a fin de cuentas, la figura que tú le des a esa piedra, hermanos, tienes que descansar en esa piedra, hermano. ¿Cuántos descansan en eso?
en un problema, en una aflicción, en una necesidad? En Cristo. ¿Cuántos? Y la Biblia dice que después de que se recostó, soñó. Y fue cuando Dios le recordó el pacto que había tenido con su padre, que le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Porque dice la palabra que él que vio una escalera, ¿se acuerdan? Que en esta escalera descendían los ángeles. Por eso le llamó la casa de Dios, le llamó Betel a ese lugar. Entonces, ¿qué tienes que pasar, hermano? ¿Qué tienes que pasar cuando quieres ser un discípulo? ¿Qué tienes que pasar? ¿Qué tuvo que pasar Eliseo con Elías, hermano? Tuvo que superar esos problemas los tenía que agarrar. Ejemplo, hermanos. Dice la palabra que a Daniel lo aventaron al foso de los leones. Y a la mayoría, antes de que cayeran, ya los habían deshecho. Pero dice la palabra que Daniel cayó y los agarró de almohada, hermanos. Los agarró de almohada. Ese peligro, ese problema, esa aflicción. ¿Te imaginas agarrar de almohada un león, hermanos? Pero a eso, ¿cómo se le llama, hermanos? ¿Cómo lo ven ustedes? Quiero que con sus palabras me lo digan. Confianza, fe, seguridad. ¿Qué más, hermano? Hasta la agarras de almohada. A Pedro le dijeron, mañana te van a matar, le dijeron a Pedro. Pero Pedro dice la palabra y recordó que Dios le había dicho en el tiempo que iba a morir. Entonces él dijo, ay, no voy a morirme, todavía no. Él se durmió en una promesa, se durmió en una roca. Dijo, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Y no lo mataron al otro día. Realmente entonces, ¿cuántos hermanos se van a acostar en una piedra y lo van a tomar de descanso? Uno tiene que aprender a vivir eso. Eliseo lo tuvo que empezar a vivir, hermano. Pero ¿por qué tuvo que descansar, hermanos? Dice la palabra que tomó eso de cabezal, pero ¿por qué motivo decidió en este lugar acostarse? Porque el sol estaba a todo lo que daba. Y cuando la Biblia habla de que el sol está muy duro, ¿a qué se refiere? Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar, sembró la palabra y salió el sol y lo quemó. Problemas, pruebas, aflicciones. Tanta fue la situación y hermanos, el tabernáculo de Moisés, dice la palabra que solo dos cosas tenían un techo, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio no tenía techo y ahí les pega duro. Incluso han leído el Cantar de los Cantares, donde dice la mujer, la tsunamita, dice, es que yo era blanca, pero ahora estoy bien negrita por el sol porque me ha pegado, pero duro, quejándose de tantos problemas y de tantas situaciones. Pero ¿qué decidió hacer Jacob, hermano? En ese lugar donde estaba pegando, descansar, hermano. Tomar un descanso y tomar una roca para descansar en ese lugar. Hermanos, ¿cuántos en medio de un problema realmente en vez de problema descansan? ¿Cuántos han logrado hacer eso? Que puedan decir, no pasa nada, hay un problema así, pero no pasa nada, tiene solución. Y agarran esa roca y ahí se acuestan y hasta roncan. ¿Cuántos anhelan que así sea, hermanos? Pues tienen que pasar su Betel. Tienen que pasar su Betel, hermanos, para que esto suceda. Pero eso solamente va a ser en Betel, en la casa de Dios. Dice el 3. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, ya lo sé, callad. Híjole. Pregunta, hermanos, ¿cómo sabían ellos que ya se iban a llevar a Elías? Siendo que el que estaba con él era Eliseo. La historia de Eliseo y Elías, hermanos, la podemos trasladar al fin de los tiempos. Elías es la iglesia arrebatada y Eliseo los que se van a quedar a la tribulación. Pero eso lo vamos a dar un enfoque después. Por eso aquí les dicen, ¿sabes que ya viene el arrebato? ¿Que ya viene pronto? Sí, ya lo sé, callad.
¿verdad? Pero bueno, esto lo quiero enfocar en esa parte, pero después, hermanos, ¿qué sucedió? ¿Qué dice el Segunda de Reyes 2:4? Elías entonces le dijo, Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Sucedió lo mismo, hermanos. A ver, a ti, aquí tú te quedas, porque no hay dinero para los dos. ¿Y qué dijo, hermanos? Vive Jehová, vive tu alma, que yo voy contigo. Yo voy contigo, hermanos. Ese hombre realmente anhelaba la unción de ese hombre, hermanos. Era necio como el Pedro. Entonces, hermanos, realmente aquí qué característica buena encuentran en Eliseo. Antes de continuar con la historia, ¿quién me puede decir? Perseverante, ¿qué más? Su convicción. Estaba enamorado de la unción de Elías, sabía lo que quería. ¿Qué más? Dispuesta a pagar el precio en vez de que, ay, sí, yo me quedo. Ay, gracias a Dios que no me dijo el pastor que fuera con él. ¿Y cuántos dicen, voy yo? Cuando te dicen, a ver, ora por el alimento. Pero este hombre, ¿qué decía, hermanos? No, vive Jehová y vive tu alma, que yo voy contigo. ¿A dónde iban, hermanos? A Jericó. Jericó es ese lugar donde Josué, a través de la obediencia, a través de la disciplina, a través de qué más, hermanos? Disciplina, obediencia. ¿Se acuerdan de ese tema que dimos cuando cayó Jericó? ¿Qué se necesitaba para pasar ese Jericó, hermanos? Obediencia, disciplina, ¿qué más? Fe, humildad. Tenían que cruzar su Jericó. Pero fíjense cómo para cruzar ese Jericó tienen que ser disciplinados, obedientes. Porque si no somos así, hermanos, esos muros que no nos dejan avanzar y no nos permiten caminar, no se van a caer. No se van a caer. Y los mismos problemas y la misma situación y la misma situación y la misma situación. Y creemos que a veces el problema es la iglesia. ¿Y quién realmente es el problema, hermano? Uno por ser tan inconstante, tan indisciplinado. Pero Elías le dijo, pero tienes que pasar eso. Pero se dan cuenta cómo él decía, no lo hagas, no me acompañes. Pero dijo mi esposa, pero él estaba dispuesto a pagar el precio. Sí, voy, tengo que pasar yo esto. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo es posible que a veces Dios, ya con el recuento de los años y dicen que de los daños, te das cuenta que todo lo que viviste aprendiste? Todo te ha servido para bien. Entonces, hermanos, todo eso que este hombre estaba viviendo, Eliseo lo iba a pasar. Era necesario que lo viviera, hermanos. Porque si no lo vive, ¿qué pasaría, hermanos? Si tú no vives tu Gilgal, si tú no vives tu Betel, si tú no vives tu Jericó, ¿qué clase de siervo vas a ser, hermano? Honestamente, ¿qué será más fácil? ¿Que lo vivas con alguien para que te dé una palmada, te empuje, te apruebe? Entonces dense cuenta, hermanos, que la obra no es nada fácil. No es nada fácil, hermanos. Pero sobre todo, ¿será fácil derrumbar muros, hermanos, que no nos dejan avanzar? Ustedes recuerdan que yo les explicaba que cuando Dios le dijo a Josué y a Moisés que les iban a dar la tierra prometida, tenían que llegar a Canaán. Y la entrada de Canaán, ¿cuál era, hermanos? ¿Cuál era la entrada de Canaán? El lugar estratégico. Para que pudieras entrar a ese lugar, primero tenías que pasar por el lugar más sitiado, más fortalecido, más incluso, hasta les enseñé fotos de qué manera estaba construido. Si no vencían primeramente Jericó, nunca iban a poder entrar a ese lugar. Estaba en la entrada, hermanos. Entonces imagínense ese lugar tan súper fortificado. Se dice que era el lugar más fortificado sobre la tierra en ese momento, hermanos. ¿Quién podría derrumbar murallas de ese tamaño, hermano? Todo aquel que quiere iniciar en el ministerio con Dios, hermano, que quiere ser un discípulo,
Tiene que derrumbar esas murallas. Si no tiras esas murallas, ¿a dónde vas a llegar, hermano? ¿Le quieres enseñar a alguien algo que tú no has podido superar? ¿Es difícil, hermano? Imagínense que tú le quieras enseñar a alguien puntualidad. A ver, no, ¿qué pasó? Yo no hablo nunca de nadie. Se queman solitos. Bueno, hablemos de otra cosa mejor. Otro ejemplo, a ver, hermanos, quémense solo. A ver, dígame. ¿Cómo? Humildad. Entonces, dense cuenta, hermano, que es necesario. Yo quiero que analicen esta historia, cómo Elías le decía a Eliseo, mejor quédate. Va a ser muy difícil lo que vas a vivir. Quédate. Pero ¿qué decía el necio de Eliseo? Vive el Señor y vive tu alma, que yo voy contigo. Pero vas a tener que cruzar un momento difícil. Difícil, complicado, hay murallas, ejércitos, va a ser bien complicado. Pero ¿qué decía Eliseo, hermanos? Vive el Señor y vive tu alma, que yo voy contigo. Lo quiero vivir. Y los que no quieren ser líderes, ¿qué dicen, hermanos? Ay, no, yo aquí me quedo. Ahí me cuentas cómo se puso. Con detalle. Lo grabas, ¿sí? Pero realmente, ¿cuántos están dispuestos, hermano, a cruzar su Jericó? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente están dispuestos a decir, yo estoy dispuesto a que esta barrera que no me ha dejado caminar durante tantos años, este año sí la voy a cruzar? Y se va a caer, pero solo es con obediencia, con disciplina, paciencia. Hermanos, entonces dense cuenta que para tirar varias murallas necesitamos poner de nuestra parte. No es tan fácil decir, voy yo, Señor. Si quieres, órale. Pero deja la tierra, deja tus costumbres, tu mala forma de vivir, tuya, de tus padres, de tus parientes, de todo. Deja todo eso y ven y sígueme. Y Dios se los fue quitando poco a poco, hermano. Por eso cuando Eliseo le decía, fíjense qué sabiduría, cuando Elías le decía, aquí te quedas. No voy, sí quiero. Hermanos, ¿quién no va a anhelar un discípulo de ese tamaño? Honestamente, ¿quién no como maestro? ¿Qué más le podemos anexar a Jericó? ¿Quién me puede decir? Yo no sé si están poniendo atención en cuanto a que por qué primero dice, vive Jehová, y después, vive tu alma. ¿Por qué? Cuando tú te anclas a una persona, hermanos, en la vida espiritual y todo, es como un padre. ¿A poco a tus papás les vas a decir, no, ya no quiero que seas tú mi papá, y ahora ya me voy con otro a que sea mi papá? No se puede. Me gustó mucho ese enfoque, ¿no? Porque realmente sí es como un pacto, ¿no? De estaré contigo por siempre y voy a permanecer por siempre. Y pues seamos honestos, en estos tiempos, hermanos, ¿hay muchas mujeres y hombres de pactos? No. Mejor vivo, así vivimos ahí sin pactos y a ver qué se da. O sea, no son de primero el pacto y después a ver qué hacemos, ¿no? Pero Dios tiene que ir moldeando esa área y tiene que hacer. Por eso hay un versículo que dice, si no pactas con el hombre, ¿cómo vas a pactar conmigo? Si no te comprometes con un hombre, ¿cómo te vas a comprometer conmigo? Dice la palabra, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, todo lo que este hombre tuvo que pasar al haberle dicho que sí quería seguirlo. ¿Qué veía Eliseo en Elías, hermano? La unción que tenía, hermanos. Porque si aquí tú y yo, lo que hemos estado estudiando, quiero que me digas un milagro que hizo Elías mientras estuvo con Eliseo. Elías hizo muchísimos milagros y cosas sobrenaturales, pero mientras estuvo con Eliseo, ¿cuántos milagros hizo? Ni uno. Nada más dice, aquí te quedas y ahorita regreso. Y no, vive, Señor, y vive tu alma. Y no dice que hizo algo, hermano. No dice que hizo algo. Pero él sabía lo que quería para su vida, hermanos. Porque después de Jericó, ¿qué siguió, hermanos? Dice el 2:6. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y siguieron pues los dos. ¿Cuántas veces le dijo que te quedes aquí? ¿Ya cuántas veces llevaba, hermano? Era la tercera.
Y él seguía en lo mismo. ¿Por qué 3 veces, hermano? El alma, el cuerpo, el espíritu. 3 días en el infierno, nuestro Señor Jesús. 3 días ciego Pablo. 3 días caminó Abraham para llegar al monte. Ese 3 es profundo, es de mucha. 3 días Jonás en el Seol. Fíjense cómo ese número 3, hermanos, es de mucha profundidad. Dice la palabra que cuando llegue la presencia de Dios estemos en plenitud en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, ¿verdad? Entonces Elías trabajó con las 3 áreas de la vida de Eliseo, con su cuerpo, con su alma y con su espíritu. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en el desierto, fue tentado ¿en qué, hermanos? En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, dense cuenta que cuando uno anhela ministerio, hermanos, necesita pulir esas áreas, porque en esas 3 áreas todos necesitamos algo, hermanos, honestamente. Necesitamos cambiar algunas situaciones. Pero aquí, ¿qué le dijo, hermanos? ¿A dónde iban a ir? Al Jordán. Híjole. Después de cruzar desiertos, después de cruzar murallas, después de cruzar circuncisión, después de cruzar tantas situaciones, hermanos, ahora tenía que cruzar el río Jordán. El río Jordán, ustedes recuerdan que era lo que limitaba el desierto de Canaán. Era pasar como a la siguiente etapa, hermanos. Pasar a una siguiente etapa en la cual iba a cambiar todo. Porque ustedes saben que en el pueblo de Israel, después de que cruzaron el río Jordán, todo cambió. Todo fue diferente, hermanos. Pero no solo como ellos, como ¿cómo se llama? El pueblo de Israel cruzó el Jordán, no solo ellos lo cruzaron de esa misma manera. ¿Se acuerdan cómo lo cruzaron el Jordán? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la estrategia que Dios les dio a ellos para cruzar el Jordán? Dios le dijo, levántate tú y el pueblo y cruzan el Jordán. Primero van los sacerdotes cargando el arca por delante. Fíjense, le dio el lugar a Dios. Primero van por delante y cuando estén en medio del río con el arca, la hacen descansar en medio del río. Y cuando lo hicieron descansar, ¿qué sucedió? Se abrieron las aguas. No solo se abrió el Mar Rojo, sino también se abrió el río Jordán. Ese milagro fue el primero que vivieron estando juntos Elías y Eliseo. Porque ¿qué dice más adelante, hermanos? Segunda de Reyes 2:7. Del 6 voy a leer nuevamente. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jordán. Pero él dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos, y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos. Y a lo lejos, Mientel, que diestras de ellos, 2 se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron el uno al otro lado, y los dos pasaron en tierra seca. Fíjense, hermanos, así como el pueblo cruzó, así también Elías y Eliseo pasaron ¿en qué, hermanos? En tierra seca. ¿Cómo le entienden ustedes esa parte? Cuando la Biblia habla de aguas, de mares turbulentas, ¿a qué se refiere? El cruzar el Jordán tiene que llevarte a una nueva etapa de tu vida. Porque fíjense, es el primer milagro que hace Elías. ¿Con qué, hermanos? Con el manto. Le golpea la tierra, hermanos, y se abren los problemas. La unción que Dios nos ha dado, ¿qué tiene que hacer con todos los problemas, las aflicciones y las situaciones? Eso tiene que hacer. Así tenemos que golpear a los problemas y a las aguas, hermano. Pegarles, y esos problemas, ¿qué pasa, hermano? Los problemas siguen ahí, pero se hacen a un lado. Y no te tocan, no te afectan. Pero se dan cuenta que los dos tienen que irlo viviendo, hermano. Pero cuando todos se anegan y todos se inundan y todos se ahogan, y ¿cómo están, hermano? En vez de que uno quiere salvar al otro y los dos terminan ahogándose de la desesperación. No, hermanos. Pero la unción de Dios hace esto. Hace estas cosas tan grandes y poderosas. ¿Y cuántos creen que pueden vivir algo así o lo están viviendo, hermanos? Amén. Y lo tenemos que hacer, hermanos. Y después de que vivieron Gilgal, Betel,
Jericó, el Jordán, a una nueva etapa, una nueva vida. ¿Qué sucede, hermanos? Elías le dice a Eliseo: pídeme algo que yo haga por ti. No solo Dios puede hacer algo por la gente, hermano. También los siervos podemos hacer algo por la gente. ¿Qué dice, hermanos? Segunda de Reyes 2:9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Eliseo le dijo: te ruego que me des la doble porción de tu espíritu. ¿No le pidió cualquier cosa, hermanos? ¿Cuántos anhelan algo así? No, yo nada más una casita en Infonavit y un bochito y y con eso tengo. Pero este hombre no pidió cualquier cosa, hermano. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así sucederá. Pero si no, no será así. Fíjense, hermanos. Él tenía que estar ahí, pegado, porque ya había pedido, hermanos. Pero piensen esto: ¿por qué desde un principio este hombre no se le separaba y no se le separaba y no se le separaba? Tenía una visión, tenía un sueño, tenía una meta, pero no quería cualquier cosa. Yo quiero lo doble de lo que tú tienes. ¿Qué otra característica ven en este hombre? Después de todas las que hemos estado viendo. Vemos que era persistente, entregado, comprometido, tenía una visión, tenía planes, tenía metas. ¿Qué crees, que te vas a quedar aquí? No, ¿qué pasó? No, yo voy contigo, yo sé lo que quiero y nadie me lo va a arrebatar ni me lo va a quitar. Imagínate, hermano, que en un coche traigan $1,000,000 que van a ser tuyos. Que te digan: amor, yo te cuido el coche, vete a descansar. Y te duermes ahí en el coche. No, ¿qué pasó? Yo aquí me quedo y de aquí no me muevo. Así mi esposa, cuando le dije: ¿quieres ser mi novia? Sí, yo me quedo aquí. Vive el Señor y vive. Y mi suegra decía: no, que no. Y ella decía: vive el Señor y vive actual. Y véala. Sabía lo que quería, hermano. Y pidió doble porción. Kenneth y Kurt. ¿Sí o no, hermano? Ay, a todo lo que me hacen hablar ustedes. Pero se dan cuenta que después de todo lo que vivieron, dijo: ahora yo quiero una bendición. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a Dios sí se le puede pedir? Hay que pedir, porque no solamente es: no, pues Dios quiere que así esté. No, Dios también da la oportunidad de que así sea, hermanos. Entonces, ¿pero qué necesitamos? Yo quiero que este tema realmente los llene, los lleve a pensar, a que profundicen, hermanos. ¿Realmente tienen una meta, un sueño? ¿Anhelan la unción que Dios da, hermanos? Honestamente. Pero no cualquier unción, ¿eh? No tiene que ser cualquier unción. Voy a seguir leyendo. Y en el 11 estoy. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separaron a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo separó, hermanos. Dios se lo quitó. Nunca tocó muerte. Si no vio muerte, piensen lo que les voy a decir, hermano. Tenía una unción tremenda y poderosa. No vio muerte, fue arrebatado. Y este hombre quería la doble unción. ¿Qué le esperaba a Eliseo? Dice la palabra, el 12. Y lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo volvió a ver más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. ¿En qué momento, hermanos, le cayó la doble unción a Eliseo? Cuando lo vio. Todo el camino que llevaron ellos juntos, Eliseo le decía a Elías: Señor, era su siervo.
Pero aquí ya no le dijo Señor, aquí le dijo Padre. Cuando cambió del ser Señor a reconocerlo como Padre espiritual, el manto cayó sobre él. Dense cuenta, lean toda la historia y es el único momento donde le dice Padre, Padre mío. ¿El manto en qué momento cae, hermano? Uno como hijo, uno como padre, ¿a quién le va a dejar? A los hijos, pero ¿a quién, hermano? ¿Tu herencia a quién se lo vas a dejar? A los que son los hijos, ¿verdad? Pero si no hay un reconocimiento de paternidad, ¿a qué van a llegar, hermano? Pero este hombre, cuando reconoció la paternidad de Elías, entonces el manto cayó sobre él, hermano. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías, se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron el uno al otro. Y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él.